Regularización masiva en España, 500.000 personas, 5 meses y un decreto. Introducción. El decreto que cambia todo, el 27 de enero de 2026, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó en Consejo de Ministros uno de los decretos migratorios más ambiciosos y polémicos de la historia democrática de España. Se trata de una regularización extraordinaria que permitirá a aproximadamente 500.000 personas en situación irregular obtener permisos de residencia y trabajo. 500.000 de personas, una cifra equivalente a la población de ciudades como Málaga o Zaragoza, una decisión que, según sus defensores, busca regularizar una realidad ya existente y dignificar las condiciones de vida de miles de trabajadores. Pero según sus críticos, entre ellos el líder de Vox, Santiago Abascal, se trata de algo mucho más grave, un acto deliberado de transformación demográfica sin consulta popular, aprobado por decreto para evitar el debate parlamentario. Esto no es política migratoria, esto es invasión regulada por ley, declaró Abascal apenas horas después de conocerse el contenido del decreto. Capítulo 1. ¿Qué dice exactamente el decreto? Antes de entrar en valoraciones políticas, conviene examinar con precisión qué establece la norma. ¿Te gustaría recibir 100 euros en 60 segundos y empezar a aumentar tu capital? En Bravo Flowdex, la inteligencia artificial te ayuda a hacer trading de forma sencilla. Un bot analiza el mercado y te acompaña en cada operación. Además, colaboramos con plataformas reconocidas del mundo cripto, como Binance, para ofrecerte una experiencia moderna y segura. Bravo Flowdex te da 100 euros para que pruebes el bot de inteligencia artificial desde el primer día. También tienes una calculadora de beneficios para ver ejemplos antes de empezar. Entra en el enlace en los comentarios y descubre una nueva forma de hacer trading. El Real Decreto de Regularización Extraordinaria permite solicitar autorización de residencia y trabajo a aquellas personas extranjeras que cumplan los siguientes requisitos: estar en España desde antes del 31 de diciembre de 2025. Acreditar un periodo mínimo de permanencia de 5 meses en territorio español, no tener antecedentes penales graves, no contar con una orden de expulsión ejecutada. El proceso de solicitud se abrirá previsiblemente entre abril y junio de 2026. El permiso inicial tendrá una duración de 1 año, renovable posteriormente. Desde el momento de la solicitud, los beneficiarios podrán acceder al mercado laboral y a servicios públicos básicos como la sanidad. En términos prácticos, esto significa que una persona que haya entrado de forma irregular en España durante el año 2025 y haya permanecido 5 meses sin ser detectada o expulsada, podrá regularizar su situación en cuestión de meses. 5 meses. Ese es el umbral que separa la ilegalidad de la legalidad. Capítulo 2. Abascal denuncia, invasión y sustitución. La reacción de Santiago Abascal fue inmediata y contundente. En declaraciones realizadas el 28 de enero, el líder de Vox afirmó que el decreto del gobierno acelera los procedimientos de invasión y sustitución de nuestro propio pueblo. No se trata de inmigración ordenada, ni de asilo, ni de personas que huyen de guerras, declaró Abascal en rueda de prensa. Se trata de una entrada masiva, caótica e ilegal que este gobierno premia con papeles, con acceso a sanidad, con acceso a educación, con acceso a vivienda pública. Y todo ello mientras familias españolas llevan años en lista de espera. Abascal vinculó directamente la medida con el deterioro de los servicios públicos. Cada vez las cosas funcionan peor por falta de inversión y por corrupciones. Y ahora, encima, metemos a 500.000 de personas más en un sistema que ya no da más de sí. El presidente de Vox también acusó al gobierno de utilizar la inmigración como herramienta política. Los partidos que promueven inmigración masiva son responsables de la inseguridad y de las muertes en el Mediterráneo, porque generan expectativas falsas, porque dicen, ven, que aquí te regularizamos, y la gente se juega la vida en pateras. Finalmente, Abascal lanzó una advertencia clara. Cuando Vox llegue al gobierno, el que entre ilegalmente será repatriado, el que cometa delitos será deportado, y no habrá más regularizaciones masivas que premien la ilegalidad. Capítulo 3. El mensaje de los 5 meses. Más allá de las posturas políticas, existe una realidad objetiva. Las leyes no solo regulan conductas, también comunican expectativas. Cuando un Estado establece que 5 meses de permanencia irregular son suficientes para acceder a un permiso de residencia y trabajo, está enviando un mensaje muy claro hacia el exterior.
un mensaje que se traduce en las redes migratorias, en los países de origen, en las rutas que atraviesan el Sáhara y el Mediterráneo. Ese mensaje es simple: llegar a España y permanecer 5 meses equivale a obtener documentación legal. No es una interpretación ideológica, es la consecuencia directa del diseño normativo. El llamado efecto llamada no es una invención de la derecha, es un fenómeno documentado por organismos internacionales y expertos en migraciones. Se produce cuando una política migratoria genera la percepción de que la entrada irregular puede ser recompensada con el tiempo, lo que reduce la percepción de riesgo y aumenta el atractivo del destino. España ya experimentó este fenómeno tras las regularizaciones masivas de 2005. En los años siguientes, los flujos migratorios irregulares aumentaron notablemente, no porque los inmigrantes fueran malas personas, sino porque el sistema les había demostrado que la irregularidad podía ser transitoria. El decreto de enero de 2026 reproduce ese patrón, y las consecuencias, previsiblemente, también se repetirán. Capítulo 4. Vox recurre ante el Supremo. El 27 de enero, apenas unas horas después de la aprobación del decreto, Vox anunció que presentaría un recurso ante el Tribunal Supremo para intentar tumbar la norma. Según fuentes del partido, el recurso se fundamentará en 3 argumentos principales. 1. Extralimitación de funciones. El gobierno habría aprobado por decreto una medida de enorme trascendencia que debería haber sido tramitada como ley ordinaria en el Congreso. 2. Falta de memoria económica. No se ha presentado un estudio riguroso sobre el coste fiscal y el impacto en servicios públicos de incorporar a 500.000 personas al sistema en un plazo tan breve. Efecto llamada. La norma incentiva la inmigración irregular al premiar la entrada ilegal con la regularización casi automática tras 5 meses. El PSOE se está cargando España, declaró un portavoz de Vox tras registrar el recurso. Y nosotros vamos a usar todas las herramientas legales para pararlo. Capítulo 5. Las cifras que el gobierno oculta. Antes de analizar el impacto en servicios públicos, conviene detenerse en las cifras oficiales que el propio gobierno maneja pero prefiere no destacar. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en España residen actualmente entre 390.000 y 500.000 personas en situación irregular. Esa es la cifra objetivo de la regularización, pero existen estimaciones alternativas. Organizaciones especializadas calculan que la cifra real podría alcanzar las 700.000 personas. Abascal alertó precisamente sobre este punto. El gobierno dice 500.000, pero serán muchos más, porque ahora mismo, en cuanto se abra el plazo, vendrán oleadas nuevas. Vendrán sabiendo que con 5 meses y un contrato falso consiguen papeles, y dentro de 2 años habrá que hacer otra regularización. Y otra. Eso es lo que quieren. Inmigración infinita. El decreto no contempla mecanismos efectivos de control. ¿Cómo se acreditarán esos 5 meses? ¿Con empadronamientos falsos? ¿Con contratos ficticios? La experiencia de anteriores procesos de regularización demuestra que los sistemas de control pueden ser fácilmente burlados cuando hay redes organizadas detrás. Capítulo 6. Impacto en servicios públicos. Una de las principales preocupaciones expresadas por la oposición y por expertos en políticas públicas tiene que ver con la capacidad del sistema para absorber un incremento tan brusco de población con derechos plenos. España no parte de una situación de holgura presupuestaria. La sanidad pública registra listas de espera históricas en varias comunidades autónomas. El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del país. La educación pública enfrenta problemas de ratio, infraestructuras y recursos humanos. La incorporación súbita de 500.000 personas al sistema implicará mayor demanda en centros de salud y hospitales, más alumnos en escuelas públicas, especialmente en zonas urbanas, presión adicional sobre el mercado de vivienda de alquiler, incremento de solicitudes de ayudas sociales y servicios administrativos. Estos costes no se distribuirán de forma homogénea, se concentrarán en los barrios más humildes, en los municipios con menos recursos, en las comunidades autónomas con mayor presión migratoria. Abascal lo expresó sin rodeos. ¿Quién va a pagar todo esto? El trabajador español, el que lleva años esperando una cita médica, el que no encuentra piso porque los precios están por las nubes, el que ve cómo su barrio se degrada. Ese es el que paga las políticas progresistas de Sánchez.
Capítulo 6. Mercado laboral y presión salarial. Otro aspecto central del debate es el impacto sobre el empleo y los salarios. La mayoría de las personas que se beneficiarán de esta regularización trabajan o trabajarán en sectores de baja cualificación. Agricultura, hostelería, construcción, cuidados y servicios. Son precisamente los sectores donde la precariedad laboral es mayor, donde los sueldos son más bajos y donde los trabajadores tienen menos capacidad de negociación. La entrada masiva de mano de obra dispuesta a aceptar cualquier condición puede generar competencia a la baja en salarios, mayor dificultad para jóvenes españoles con baja formación, cronificación de la economía sumergida en algunos sectores. No se trata de enfrentar a trabajadores españoles contra extranjeros, se trata de señalar que una política migratoria sin planificación laboral acaba beneficiando a los empleadores menos escrupulosos y perjudicando a los más vulnerables, sean del origen que sean. Capítulo 7. El precedente europeo que España ignora. Mientras España aprueba una regularización masiva sin apenas debate, otros países europeos están tomando el camino contrario. Italia, bajo el gobierno de Giorgia Meloni, ha endurecido drásticamente sus políticas migratorias, ha firmado acuerdos con países del norte de África para externalizar el control fronterizo, ha establecido centros de procesamiento fuera de territorio europeo y ha dejado claro que la inmigración irregular no será tolerada. Dinamarca, gobernada por socialdemócratas, mantiene una de las políticas migratorias más restrictivas de Europa. Ha reducido drásticamente las concesiones de asilo y ha establecido que determinados barrios con alta concentración de población extranjera deben ser desguetizados. Países Bajos, tras el ascenso electoral de Geert Wilders, está debatiendo medidas similares. Incluso Alemania, que en 2015 abrió sus fronteras a más de 1 millón de refugiados, ha dado marcha atrás. El gobierno de coalición ha endurecido los requisitos para el asilo y ha acelerado las deportaciones, porque estos países están cambiando de rumbo, porque han comprobado directamente las consecuencias de políticas migratorias laxas, saturación de servicios públicos, aumento de la inseguridad en determinadas zonas, dificultades de integración y tensiones sociales crecientes. España, en cambio, camina en dirección opuesta. Mientras Europa aprende de sus errores, el gobierno de Sánchez los repite. Abascal hizo referencia directa a este contraste. En toda Europa se están corrigiendo los desastres de la inmigración masiva. Solo España va en dirección contraria. Solo el PSOE sigue empeñado en el suicidio demográfico y cultural. Y lo hacen porque ideológicamente creen que España sobra, que nuestra identidad sobra, que nuestro pueblo sobra. Capítulo 8. Una decisión sin debate parlamentario. Uno de los aspectos más criticados de esta regularización es la forma en que se ha aprobado. No ha habido ley debatida en el Congreso, no ha habido consulta a comunidades autónomas, no ha habido pacto entre partidos, no ha habido tiempo para valorar informes técnicos. Ha sido un decreto aprobado en Consejo de Ministros y publicado en el BOE. El uso sistemático del decreto ley para decisiones estructurales se ha convertido en una característica del actual Ejecutivo. Aunque formalmente legal, este mecanismo reduce el papel del Parlamento y vacía de contenido el control democrático. Cuando una decisión afecta a medio millón de personas y redefine la política migratoria del país, evitar el debate parlamentario no es eficiencia, es huida del control político. Capítulo 9. Responsabilidad del gobierno Sánchez. Nada de esto ocurre por inercia, ocurre porque alguien lo decide. La responsabilidad última recae en el gobierno de Pedro Sánchez. No se trata de una decisión técnica tomada por burócratas anónimos, sino de una elección política consciente, alineada con una determinada visión ideológica. Un ejecutivo sin mayoría parlamentaria sólida, dependiente de equilibrios frágiles, con socios nacionalistas e independentistas, necesita medidas simbólicas potentes que refuercen su relato y movilicen a su base. La inmigración se convierte así en herramienta política. Quien cuestiona la medida es tachado de xenófobo. Quien pide control es estigmatizado. Quien exige cumplimiento de la ley es caricaturizado. Ese marco discursivo no surge por casualidad. Se construye deliberadamente para blindar la decisión frente a la crítica. Capítulo 10. Cohesión social y percepción de justicia. Las sociedades funcionan sobre la base de una confianza mínima en la equidad
de las normas. Cuando una parte significativa de la población percibe que cumplir la ley es más costoso que incumplirla, esa confianza se erosiona. La regularización masiva envía un mensaje contradictorio a quienes han seguido cauces legales durante años, que la vía irregular ha resultado más rápida y eficaz. No se trata de negar la humanidad de quienes migran, se trata de señalar que una política que premia la ilegalidad acaba generando frustración, resentimiento y fracturas sociales que tardan décadas en curarse. Capítulo 11. La campaña de Aragón como termómetro. La regularización masiva ha irrumpido de lleno en la campaña electoral de Aragón, donde se celebran elecciones autonómicas anticipadas el 9 de febrero de 2026. Vox ha convertido este tema en el eje central de su discurso. En cada mitin, en cada entrevista, Abascal y los candidatos de Vox repiten el mismo mensaje. Esto es solo el principio. Si Sánchez sigue en Moncloa, dentro de 2 años habrá otra regularización. Y otra. Hasta que España deje de ser España. El PP, por su parte, ha adoptado una postura más ambigua. Critica la forma, decreto sin debate parlamentario, pero evita pronunciarse con claridad sobre el fondo. Feijóo ha declarado que hay que regularizar con criterio, pero sin concretar qué significa eso exactamente. Esa ambigüedad es precisamente lo que Abascal critica. El PP no se atreve a decir la verdad, no se atreve a decir que esto está mal, que es una barbaridad, que hay que pararlo, porque tienen miedo de que les llamen racistas, pero nosotros no tenemos miedo, nosotros decimos la verdad. España no puede acoger a 500.000 de inmigrantes irregulares en 6 meses. No es racismo, es matemáticas. Los sondeos en Aragón muestran un crecimiento significativo de Vox, que podría situarse como tercera fuerza y resultar decisivo para la formación de gobierno. Si Vox obtiene un buen resultado, el mensaje será claro. Hay un electorado significativo que rechaza frontalmente las políticas migratorias del gobierno central. Conclusión: una decisión con consecuencias duraderas. El decreto de regularización masiva, aprobado el 27 de enero de 2026, marcará la política española durante años. Sus efectos no serán inmediatos, pero llegarán. Llegarán a las fronteras, en forma de nuevas oleadas migratorias incentivadas por la expectativa de regularización. Llegarán a los servicios públicos, saturados por una demanda creciente sin refuerzo presupuestario equivalente. Llegarán al mercado laboral, con mayor competencia en los sectores más frágiles. Llegarán a la convivencia social, erosionada por la percepción de desigualdad ante la ley. Pedro Sánchez puede presentar esta medida como un acto de humanidad, pero gobernar no es solo tener buenas intenciones declaradas. Gobernar es prever consecuencias, asumir responsabilidades y rendir cuentas. Santiago Abascal lo expresó con claridad. Este decreto no es generosidad, es irresponsabilidad, y los españoles lo pagarán caro. La historia no juzga consignas, juzga resultados.